para siempre en nuestros corazones. Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Estamos contentos de nuevo, felices de estar compartiendo un programa más con ustedes. Estamos felices que el Señor nos ha permitido de nuevo abrir los ojos, nos ha permitido de nuevo que nos estén escuchando. Y todas esas son bendiciones que el mismo Señor nos da. Lo que pasa es que a veces, como hemos dicho en muchos programas, la misma carrera, los mismos compromisos y todo, no apreciamos todos esos detalles que Dios nos regala en el día a día, todos esos milagros que nos hace el Señor. Así que damos gracias primero porque estamos aquí y les agradecemos su sintonía. Miren, hoy vamos a desarrollar un programa muy interesante que tiene mucho que ver con esta época y que tiene mucho que ver con algo que nos dan a los que trabajamos, pero también lo vamos a ampliar un poco más, porque no necesariamente todos recibimos algo por lo que hacemos, porque no necesariamente todos recibimos un aguinaldo. Pero primero lo primero, vamos a hacer una oración, les pido donde estén que me acompañen, vamos a poner este programa en manos de nuestro Señor, vamos a poner este programa en manos del Espíritu Santo para que sea Él el que se derrame y sea Él el que lo tome y sea Él el que lleve el mensaje donde Él tiene destinado que va a llegar. Así que los invito, donde estén, en sus hogares, en su trabajo, en el bus, en la calle, donde nos estén escuchando, o incluso si nos van a ver en este programa a lo largo del tiempo a través de los medios digitales, pues les invito donde estén a que me acompañen en esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, bendito y alabado seas por siempre. Hoy pedimos a tu Espíritu Santo que nos acompañe. Hacemos una invocación a ese Espíritu que tú nos dejaste, a ese Paráclito que siempre está con nosotros. Invocamos, Señor, y por eso te decimos que ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de todos nuestros fieles y envía, Señor, tu Espíritu. Todas las cosas serán creadas, todas las cosas serán dadas, todas las cosas serán transformadas. Hoy ponemos este programa en tus manos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que te derrames en todo lo que nos escuchan, para que te derrames en todos los que estamos aquí presentes, para que te derrames en todos los que de alguna forma están contigo, los que de alguna forma no te conocen, también pedimos tu Espíritu para con ellos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que solo tú sabes dónde llega tu bendición y tú que la derramas a todos por igual. Bendito y alabado seas, mi Señor, bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer un programa bien interesante y nos vamos a acoplar un poco a lo que está ahorita en boga. O sea, vamos a hablar un poco del aguinaldo. Y vamos a hablar del aguinaldo, pero vamos a tratar de entender una decisión que muchas veces se nos presenta. Y a veces nosotros decimos, bueno, ¿qué hago con el aguinaldo? ¿Lo hago, lo invierto en mi familia o lo gozo con mis amigos? O sea, miren, nosotros los hombres somos muy dados a hacer eso y lastimosamente hoy en día ya no está únicamente supeditado a lo que pensamos los hombres, sino que también las mujeres. Y muchas veces se ponen en esa disyuntiva, o sea, me merezco mi aguinaldo, claro que me merezco mi aguinaldo, pero ¿con quién lo voy a disfrutar? ¿Lo voy a disfrutar con mis amigos? ¿Lo voy a disfrutar con mi familia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces hoy queremos dar un poco las luces, queremos aclarar un poco estos conceptos, pero también vamos a ampliar un poco más el panorama. No vamos a hablar únicamente del aguinaldo como tal, como una remuneración que nos dan a nosotros los que trabajamos, sino que también existe un montón de personas que no reciben mucho dinero, que no reciben dinero, que están tratando de sobrevivir
Y dentro de eso pues también viene el concepto de todo lo que yo gano en esta época con mi puestocito de venta, cuando ando vendiendo mis cosas en la calle, ¿qué hago con ese dinero? O sea, con ese dinero que con mi esfuerzo he ganado, que muchas veces no representa un aguinaldo, sino que representa simplemente un ingreso que por la época de Navidad puede ser, digamos, un poquito más bonancible, porque mi venta de pupusas creció, porque hay más gente comiendo en la calle, lo que sea. Entonces, ¿qué hago con ese dinero? Y ahí se viene la interrogante. O sea, muchas veces nosotros como seres humanos pensamos, bueno, yo me lo merezco, pues. O sea, yo me lo he ganado. Ha sido a base de un año de esfuerzo o ha sido en base a la venta que yo hice o lo que sea, pero yo me lo he ganado. Entonces tengo derecho a disfrutarlo. Y dentro de ese derecho que tengo a disfrutarlo, uno dice, bueno, yo lo voy a disfrutar con mis amigos porque así me lo merezco. Y muchas veces otra gente es más previsora y dice, no, yo voy a tratar de ver cuáles son las necesidades de mi familia y en base a eso irlo orientando. Entonces vamos a tratar de descubrir, pero nos vamos a basar no en lo que dicen los psicólogos, no en lo que dice la teoría de los economistas, no. Nos vamos a basar, como siempre nos hemos basado en este programa, en lo que dice la palabra de Dios, o sea, en lo que nos dice la Biblia acerca del manejo de dinero. Y hoy en esta época se habla mucho del manejo del aguinaldo. ¿Y por qué el aguinaldo? Porque el aguinaldo es cuando ya han tenido un año de trabajo en una empresa, en un negocio ya formal, pues nos dan eso. Y por eso es que el aguinaldo como tal, si lo queremos definir, se define como aquella remuneración que el empleado recibe adicionalmente a sus meses, su periodo mensual de trabajo. Pueden ser uno, pueden ser dos, hay empresas que acostumbran dar uno a medio año, a finales de año, etcétera, pero eso depende de cada uno. Pero también vamos a ver el manejo de ese dinero, como les decimos, que vamos teniendo porque esta época se presta mucho a que hay mucho comercio, que hay mucho negocio, que hay mucha facilidad de gastar uno. O sea, la publicidad nos empuja grandemente precisamente a gastar. La pregunta de todo esto y la pregunta que una vez nos hicimos es, bueno, pero habla la Biblia de las finanzas, habla realmente la Biblia de cómo tengo que manejar el dinero, habla la Biblia de cómo tengo que manejar las posesiones. Y entonces la pregunta es válida y la respuesta es mucho más válida. La respuesta es contundente, definitivamente que sí. O sea, ¿por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios se preocupa por nosotros. Entonces, por lo tanto, nos ha dado diferentes pistas, porque nos ha dado diferentes palabras, porque nos han dejado su manual para saber nosotros en qué forma vamos a manejar ese dinero que a través del tiempo nosotros vamos acumulando, vamos obteniendo por fruto de nuestro trabajo, fruto de lo que nosotros hacemos en el día a día. Vamos a tomar una primera lectura que nos va a servir para ir entendiendo, para ir dilucidando qué es o cómo es la forma de que el Señor nos va bendiciendo y qué es lo que nos va a ir aconsejando el Señor a través de su palabra para el manejo de todas estas finanzas. Miren, la primera lectura la encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 55, prácticamente es el último capítulo de Isaías, en los versículos del 8 al 9. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Pues sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos, y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que tenemos que entender y qué es lo que tenemos que tomar como punto de partida para poder comprender un poquito el manejo de las finanzas y lo que quiere el Señor en nuestro manejo, en nuestra vida? Bueno, primero tenemos que entender que muchas veces nuestros proyectos humanos son demasiado limitados. Y la palabra de hoy lo que nos está diciendo es que el proyecto de Dios es completamente diferente y muchas veces a lo que nosotros creemos que es importante para nosotros. Y por eso es que en esta lectura el Señor nos recalca, en esta lectura nos recalca de que Él tiene diferentes proyectos. ¿No se han fijado ustedes que muchas veces ustedes o nosotros, o sea, todos, de alguna forma tiramos líneas y
decimos que este es un proyecto y lo vamos a manejar de la forma que nosotros creemos. Tenemos una proyección. Por ejemplo, yo recuerdo que recién casados, nosotros con Mirna queríamos comprar una casa. Hicimos todo lo posible, apenas comenzamos, estábamos viendo cómo íbamos a hacer. Hicimos todo lo posible, supuestamente llenamos todos los requisitos, hicimos todos los documentos, todo el montón de papeles que le piden a uno, lo llenamos, lo llevamos al banco, incluso habíamos reunido un poquito de dinero para hacer lo que es la reservación, no la prima, sino que la reservación, que ustedes dicen, con tanto pisto de reservación que da, usted puede dar tanto y le hacemos la reservación mientras hace el trámite. Pues nosotros hicimos eso. Y teníamos una gran ilusión, o sea, habíamos ido a ver la casa, nos gustaba, no era una casa, era un apartamento pequeño y nos gustaba y andábamos en eso. Y cuando estábamos a punto de esperar que nos dijeran de que sí, que todo estaba listo, el banco nos dijo que nosotros no éramos personas que aplicábamos al crédito. Entonces todas nuestras ilusiones en ese momento se vinieron abajo. Y aquello que habíamos estado luchando y tratando de hacer, no lo pudimos hacer. En ese momento, claro, la desilusión es grande. ¿Cuánto de todos los que me están escuchando no han tenido una desilusión como esa? ¿Cuántos de todos los que todos nos están escuchando no han creído de que lo que estaban consiguiendo era algo que necesitaban y que era sumamente importante y de repente se le desvanece? Pues así nos pasa a nosotros. Entonces aquí viene a tomar fuerza la lectura que está hoy. Los planes de Dios son completamente diferentes a los que uno tiene. Con el tiempo nosotros nos pudimos hacer de nuestra casita y todo eso, pero completamente diferente a lo que nosotros habíamos creído. En esa época creímos que era lo adecuado. ¿Qué es lo que sucede? Miren, lo que sucede es que en la forma que nosotros manejamos nuestro dinero, tiene realmente que ser una expresión de cuánto nosotros confiamos, creemos en Dios. Nosotros los cristianos católicos tenemos que tener eso. Tenemos que tener que estar conscientes de que en nuestra vida lo más importante es Cristo y no es Dios, y no es el dinero. O sea, lo más importante es Dios para nosotros. El dinero queda relegado porque no es lo más importante, y aquí hay que tener cuidado porque a veces estamos abajo, pero a veces podemos estar arriba en el manejo del dinero. Y a veces cuando estamos arriba en el manejo del dinero se nos olvida que Dios es el que está siendo más importante para nuestra vida. Ahora, sí, claro, es importante entender que el dinero y el tener posesiones no es malo, pero lo que es malo es la importancia que nosotros le vamos a dar sobre eso. Y aquí es lo que tenemos que tener siempre bien presente nosotros como cristianos católicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en la manera en que nosotros administramos el dinero, no debe afectar a nuestra relación directa con Dios. Eso es lo más importante que tenemos que tener. Ahora, para entender cómo es que vamos a manejar estas finanzas, cómo es que vamos a manejar este aguinaldo, y para no estarnos preguntando en esta disyuntiva si me lo gasto con mis amigos, me lo gasto con mi familia, o qué hago con mi dinero, veamos 3 aspectos que tenemos que tener bien presentes nosotros los cristianos católicos en nuestro manejo, y son 3 aspectos bien importantes. Miren, primero es que Dios es el dueño de todo. Ese es un aspecto bien importante. Segundo es que Dios es el que tiene el control de todo. Y lo más importante es que Dios es el que provee para nuestras necesidades. Son 3 aspectos bien importantes que nosotros tenemos que tener. Y aquí como empieza a decir uno, se me empieza a quitar el aspecto aquel de el aguinaldo yo me lo gané. Vemos y empezamos a entender la diferencia entre que yo me gané aquello y por lo tanto yo lo tengo que disfrutar, a entender que Dios me bendijo dándome esto y tengo que administrarlo con sabiduría porque no es mío. Ahí es donde empezamos nosotros a hacer un poquito de diferencia. ¿Por qué decimos que Dios es el dueño de todo? Bueno, cuando nos damos cuenta que Dios es dueño de todo, cada decisión de lo que tenemos, cada decisión de lo que vamos a gastar, cada cosa, lo que tenemos que hacer, vamos a consultarle a Él. A veces tomamos decisiones importantes en nuestra vida. Todos hemos tomado decisiones sin consultarle al Señor.
Y en tomar esas decisiones sin consultar al Señor, nosotros metemos la pata hasta el fondo. Pero cuando estamos metidos con la pata del fondo, entonces ahí sí recurrimos al Señor. Debería de darle vuelta a la tortilla, deberíamos de hacer las cosas al revés. Primero consultarle al Señor para ver qué guía nos va a dar y en base a eso tomar la decisión. Pero nosotros los seres humanos como que le damos vuelta a todo. Entonces, ¿por qué decimos que Dios es el dueño de todo? Bueno, veamos lo que nos dice la Biblia. Está en Levítico, en el capítulo 25, versículos 23. Veamos lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice: las tierras no se venderán para siempre, porque la tierra es mía, y ustedes están en mi tierra como forasteros y huéspedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto dice el Señor. El Señor dice: todo donde están ustedes es mío, yo se los he prestado, los he mandado ahí para que me administren. No sé si se han dado cuenta, me administren mis bienes. O sea, el Señor mismo nos dice constantemente, nos está recalcando, y en varias lecturas nos dice: ustedes son administradores de lo mío. Entonces, ¿quién es el dueño de todo? Bueno, el dueño de todo es el Señor. Entonces ya se nos quita aquel concepto de con quién lo gasto. Con mis amigos porque tengo el derecho a disfrutarlo, o lo administro para mi familia porque el Señor me ha bendecido con eso para bendecir a mi familia. Se nos va quitando aquel pensamiento egoísta porque Dios es el dueño de todo. Pero también decimos: Dios tiene el control de todo. Claro, definitivamente. ¿Por qué? Mire, usted puede tener paz al saber de que su Padre Celestial siempre tiene el control de la situación que usted va a enfrentar, y porque puede entender que Él tiene la intención de valerse de cualquier cosa para lograr el propósito de lo que usted quiera. Muchas veces nosotros sentimos que remamos, muchas veces nosotros sentimos que vamos caminando y que no avanzamos, porque nos enfocamos mucho en la parte económica de lo que nosotros queremos tener. Y la parte esta del aguinaldo, la parte esta de la remuneración en esta época, también tenemos que ir entendiendo. Cuando decimos que Él tiene el control de todo, es que nosotros tenemos que proyectarnos. Nosotros tenemos que entender que como Él nos ha dado esa bendición y como Él nos controla todo, Él quiere y Él tiene un plan para que nosotros podamos manejar ese dinero más adelante. O sea, lo difícil aquí es que la sociedad, los medios de comunicación, la publicidad y todo eso, muchas veces nos venden cosas diferentes. Muchas veces nos venden que tenemos que consumir algo, muchas veces nos venden que tenemos que gastar lo que nos dan por obligación, cosa que no es así, porque hay cosas mucho más importantes que en eso. Hay muchas familias que se proyectan con el aguinaldo, pues vienen, vamos a comprarle los cuadernos para el colegio, la matrícula y todo eso. Eso es programarse, eso es administrar lo que el Señor nos ha bendecido. En esa venta que ustedes hicieron hoy en Navidad y que vendieron mucho más que en los meses anteriores, porque hay mucha más venta, también ustedes tienen que saber administrar, pero ustedes también tienen que saber administrar porque Dios sabe en qué momento lo vamos a necesitar, y esa es la sabiduría de todo. Ahora bien, viene un aspecto bien interesante, y este aspecto es algo de fe, tiene que ver mucho con la fe, y es que Dios provee para todas nuestras necesidades. Dios provee para todas nuestras necesidades. Esto como que es difícil a veces entenderlo. ¿Por qué es difícil a veces entenderlo? Porque a veces las necesidades que nosotros andamos buscando, queremos una solución inmediata a las necesidades que tenemos en ese momento. Pero se han fijado que varias veces yo he tenido compañeros, yo he tenido amigos, hemos sido testigos de varias familias de que han pasado situaciones durísimas. Los dos sin trabajo, no tienen de dónde tener ingresos y todo, y sin embargo se han visto tantos milagros, se han visto tantas ayudas que les dan a estas personas, y cómo si ellas miran a lo largo del tiempo cómo han sido o cómo ha sido la bendición de Dios a través de su familia, se van a dar cuenta de que esto que Dios provee para nuestras necesidades es algo completamente real y es algo completamente que se ha vivido. Veamos lo que nos dice la Biblia al respecto en Filipenses, en el capítulo 4, versículos del 19 al 20. La Biblia nos habla mucho al respecto en Filipenses. Nos dice: mi Dios a su vez proveerá a todas sus necesidades,
según su inmensa riqueza en Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Te alabamos, Señor. Fíjense que esta lectura es bien interesante porque nos está diciendo que Dios cuida de su pueblo y que la necesidad económica Él la va a ir proveyendo conforme sea su voluntad y conforme uno vaya aprendiendo a manejar esto. Fíjense que cuando uno lee esta lectura y cuando uno empieza a leer esta lectura, uno como que trata de asimilar y trata de entender todo eso, pero únicamente aquel que ha sentido la necesidad y que ha visto la bendición en esa necesidad, realmente puede entenderla. O sea, si nunca has tenido una necesidad, difícilmente la vas a poder entender, pero yo te invito a que hagas vida lo que estás teniendo. Vamos a hacer una cosa ahorita, nos vamos a ir ahorita a una pequeña pausa y luego vamos a continuar desarrollando este tema. Ya regresamos.